De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, Quintana Roo, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Morelos y Zacatecas lideran la lista de las entidades más violentas a nivel nacional en por lo menos 3 delitos prioritarios como homicidios dolosos, feminicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, trata y narcomenudeo tan solo de enero a octubre de 2019. 2019 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidios dolosos, la mayor tasa de feminicidio, la mayor tasa de robo a negocio, la mayor tasa de trata de personas, la mayor tasa de narcomenudeo, el segundo peor año en materia de extorsión, el quinto peor año en materia de secuestro y el octavo peor año en materia de robo a transeúnte. En la Ciudad de México, el delito de trata de personas incrementó un 104.1% en el primer semestre de 2019 y en el mismo periodo se posicionó a nivel nacional como primer lugar en robo a transeúnte y trata de personas, segundo lugar en robo con violencia y robo a negocio. En su análisis, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, recomendó que para mejorar en el tema de seguridad se debe definir una estrategia a partir de evidencia que identifique objetivos, plazos y resultados. No hay forma de argumentar que se está logrando disminuir los delitos, que se está teniendo mejor a las víctimas, que hemos reducido la impunidad. Saray Mariscal, 21 Noticias.